Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 12:39, el arriendo de los locales comerciales, numeral, el arriendo de mi local. @Tirso33 escribe Andrea, a esta hora, numeral, el arriendo de mi local. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Lo mismo, ¿quién va primero, el arrendador o el inquilino? Ambos necesitamos ayuda. Buena reflexión, ¿no? Buena reflexión. Sí, claro que ese es el dilema en el que están muchos. Mire, @Lady J. Sierra, numeral, el arriendo de mi local. La solución, desocupar, ya que los propietarios esperan recibir sus arriendos. Así esperen 1, 2 o 3 meses, no será suficiente para reactivar la economía y tener utilidades para cumplir con todas las deudas adquiridas, como nómina, arriendo e insumos. @Jairo Gogó escribe, numeral, el arriendo de mi local es un bollo. Las arrendadoras se tiran la pelota con los seguros y esa es la única entrada que tiene mi madre, que lleva más de un mes sin un bendito peso. La locura es la única que nos entiende. ¿Ha revisado otros comentarios que llegan con este numeral, el arriendo de mi local, Andrea? Sí, mire, varios comentarios. Dice hasta ahora Topo DLCF, numeral, el arriendo de mi local. Lo debo todo aquí en Cúcuta, no hay señal de alguna entrada económica. Cerramos desde el 17 de marzo, no hay cómo pagar. Ahora es una simple bodega que tampoco se puede pagar arriendo. Bueno, dice Julio Sánchez Cristo, numeral, el arriendo de mi local es una cadena de problemas. No vendo, no pago y el dueño vive de ese arriendo. ¿Dónde están los subsidios? Y otro más a esta hora que llega con ese numeral, el arriendo de mi local. Dice John B. Martínez Jara, es una tragedia para los propietarios de locales comerciales. Las aseguradoras que ya cobran la prima se lavan las manos. Ellos deberían ser los que lleguen a los acuerdos y tienen capacidad de gestión. Le voy a leer dos. Mire este, @la de los gatos, numeral, el arriendo de mi local. Me lo perdonaron mientras pasa la emergencia del COVID-19. Afortunada, ¿no? La de los gatos. Ah, bien. Le fue bien. De acuerdo con su arrendador. Y mire, y @Henry Villarreá escribe, numeral, el arriendo de mi local, toca dar el brazo a torcer. De pronto no cobrar un mes de arriendo para poder ayudar a la persona que mensualmente nos paga un canon. Otra cosa que están haciendo, Juan Pablo, algunos arrendatarios es llegar a acuerdo con sus arrendadores para que se pague solamente la mitad en estos meses de emergencia y los otros pagos se difieran a, no sé, 6, 12 meses mientras que se recupera la situación. Y para esto también recordemos que hay una plataforma, una herramienta que habilitó la Cámara de Comercio en el caso de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, para que las personas en arriendos comerciales solamente vayan y hagan estas conciliaciones y lleguen a estos acuerdos. Muy importante eso. Ese sí es un buen granito de arena que aporta la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora, eso es para el caso de Bogotá, pero ¿y qué hacemos con el resto del país? Porque es que esta situación de los arriendos, Paola, es para Bogotá y es para Medellín y es para un local chiquito en Soledad y es para un local grande en Cartagena y en Cali, en fin, en todo el país es la misma situación. Sí, y por eso digamos que en este momento las compañías grandes, de gran tamaño, como usted lo decía anteriormente, que digamos no se van a ver tan beneficiadas de las ayudas por parte de los bancos o del gobierno nacional, de los subsidios, porque pues dicen son compañías grandes, entonces de pronto tienen caja, tienen recursos para asumir sus obligaciones y las están dejando por fuera de todas estas medidas y de todos estos decretos en los que se busca proteger tanto a los arrendatarios como a los arrendadores. Ellos están diciendo en este momento que lo que pretende el decreto 579 del 15 de abril de 2020, que además llaman un decreto nefasto, es dejarlos por fuera porque no tienen intención de protegerlos, sino solamente a los que tienen viviendas en arriendo y empresas pequeñas. Pero entonces, ¿qué pasa con estos? Con los grandes, que como también decíamos, pagan unos arriendos supremamente elevados. Juan Pablo, un arriendo en un centro comercial, ¿cuánto puede costar? Bueno, unos 25 millones de pesos al mes, ¿no? Vamos a escuchar historias que están relacionadas además con los centros comerciales en donde puede haber los arriendos más caros. Pero le voy a leer antes dos comentarios que están llegando por el Facebook Live. Dos. Rosa Miriam Suárez. Todos mis ingresos son de arriendos, también un local. Yo no arriendo por aseguradora. ¿Qué hacer si no hay pago? Y tampoco va a haber pago más adelante. Y le leo este otro. Vargas Adriana escribe, los arrendadores normalmente no tienen problema cuando los locales están desocupados, muchas veces por meses, y en estos momentos ahora sí es su única forma de subsistencia. Ahí está el debate, y por eso queremos hablar con precisamente los que están enfrentando esta realidad. Hay un local comercial, hay
un local comercial que además es muy bello porque ofrece en centros comerciales de distintas ciudades y en Bogotá, por supuesto, productos para la cocina, productos para la casa, para la mesa. Se llama Ambiente Gourmet. Son además productos de diseño muy bonito. Y hoy día pues están enfrentados a esta realidad. La realidad de un negocio que marcha bien, que está además en algunos centros comerciales muy costosos y que hoy día, pues sin clientes, ¿cómo hace para pagar esos alquileres? ¿Cómo hace para pagar esa administración? Patricia Vélez, de Ambiente Gourmet, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Sigue la W. Muchas gracias por invitarme y por darme el espacio para que yo pueda hablar en representación no solo mía, sino de muchos empresarios que estamos viviendo las mismas circunstancias. Doña Patricia, vamos a hablar primero que todo de la cifra. No me diga en qué lugar, no me diga en qué centro comercial, pero sí ayúdeme a tener un estimado. En un centro comercial de estos en los que está presente Ambiente Gourmet, ¿cuánto puede estar costando en promedio un mes de arriendo? Pues yo tengo 3 formatos de negocio, desde 100 metros hasta 1.500, entonces puedo tener arriendos alrededor entre 15 o 20 millones de pesos hasta 80 millones de pesos de arriendo. Miércoles. Bueno, y a eso hay que sumarle administración, ¿no? 50 tiendas, ¿perdón? Y a eso hay que sumar la administración de los centros comerciales. A eso hay que sumar la administración y desde luego lo más importante que me parece que hay que tener en cuenta es el empleo, porque todos tenemos que tener como prioridad mantener el empleo, porque el empleo es lo que ayuda, primero es el alma de las empresas y segundo es lo que ayuda a mantener la economía. Bueno, entonces yo personalmente creo que ese decreto 579 fue nefasto y funesto, como lo acaban de anunciar ahora las niñas de tu programa. Pero, Patricia, hablemos entonces de cuántos locales tiene usted. En Ambiente Gourmet, ¿cuántos hay? En Gourmet tengo 30 y entre Living y Clubhouse, que son otras marcas de hogar, que son los formatos grandes, tengo otros 20. Tengo alrededor de 50 locales comerciales. ¿Cuántas personas? 350 empleos. Imagínese, 50 locales, 350 empleos. Mi empresa tiene 15 años de fundada, yo la fundé, soy la fundadora, la actual gerente general. Y digamos que estamos en una situación supremamente difícil, pero yo creo que sobre todo, creo que el decreto puso el arriendo por encima del empleo, que eso es lo que me parece más grave, porque yo estoy de acuerdo en que en una situación como esta, pues la política es todos ponen y tiene que haber pues como un reparto entre las cargas, pero hay que proteger el empleo. Entonces fíjate que lo que el gobierno nos dijo mediante este decreto es: señores, paguen el arriendo. Aparte de eso, de que tienen que pagar el arriendo, si no, tendrá un cobro ejecutivo. Y aparte de eso, paguen unos intereses, que no van a ser demora, pero son intereses. Y sin embargo, mira tú que con los empleados, sí nos dijo, negocien, reduzcanles el sueldo, o pueden, no dijo reduzcan, sino puedes reducirles el sueldo. Adicionalmente, puedes cambiarles los horarios, o puedes negociar con ellos los horarios de trabajo. Y contrario a lo que pasa con los arrendadores, el grupo humano de las empresas es absolutamente, o sea, entienden y comprenden y apoyan la empresa. De todos mis empleados yo no he tenido inconvenientes. O sea, no te digo que no he tenido que hacer despidos acorde a la ley, desde luego, porque pues la circunstancia es muy grave. Pero con los arrendadores nos puso en una circunstancia que no es ninguna ayuda, es una situación de inferioridad. Sí. Le voy a leer algunos comentarios que están llegando a través de Twitter con el numeral El Arriendo de mi Local y continuamos con usted, Patricia. @Diego Velasco T escribe numeral El Arriendo de mi Local, que el gobierno nos ayude, mi local está sin funcionar, debe haber un punto de equilibrio entre las dos partes. Arca Rojo escribe numeral El Arriendo de mi Local, los pequeños y medianos comerciantes no recibimos ayuda de nadie. Nadie habla de los talleres de electrónica. Otro comentario que llega con este numeral, El Arriendo de mi Local, que a esta hora estamos teniendo como tema en la W. @40WillyWee escribe numeral, El Arriendo de mi Local es fácil, darle el mismo tratamiento como los contratos de trabajo indefinidos, suspensión temporal, bajarlos a la mitad de su valor, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con Patricia Vélez, 50 locales en distintos centros comerciales, en distintos epicentros del comercio en el país y en este momento pues
como muchos comerciantes, está diciendo, por favor, ayuda con el arriendo. Adelante, Paola. Sí, pues precisamente Juan Pablo, es evidente que en los últimos días pues no ha habido ventas por parte de estos negocios como por ejemplo el de doña Patricia. No sé si ya ella tomó la decisión de otras formas como domicilios o no sé, pero bueno, mientras que las ventas estuvieron congeladas pues no hubo ingresos y yo quiero saber entonces qué formas o qué opciones, qué alternativas les ha dado el centro comercial, si se puede llegar a un acuerdo, si les van a cobrar menos plata o si simplemente tienen que pagar el arriendo completamente. Hay de todo un poco, Paola, porque en realidad recuérdate que los arriendos son acuerdos privados y dentro de los acuerdos privados pues hay variedad de actores. Hay centros comerciales que son de unipropiedad, o sea, de un solo dueño. Ellos son tal vez más conscientes porque son más empresarios y hay otros locales que son de un dueño que también entiendo es su único ingreso. Por lo tanto, yo creo que el gobierno hizo mal en involucrarse en estas relaciones porque las partes, como son acuerdos privados y son diferentes cada uno de ellos, deberían las partes ponerse de acuerdo, poniendo pues a sopesar los actores de la operación. Pero en este caso el gobierno tomó partido y ordenó prácticamente pagar los arriendos y por eso digo yo que lo más grave es que los puso por encima del empleado. Y a eso sí es grave, porque entonces ahí a los empresarios cuyo flujo de caja es limitado, nos ponen a escoger o paga el arriendo porque si no, además cobra mérito ejecutivo o recorte su nómina y recorte sus empleados, porque no hay, tú sabes que el primer problema en una crisis de esta es la caja. Entonces hay de todo y yo estoy de acuerdo en que hay muchas ocasiones en que hay que ser solidaria también con los dueños los dueños de las propiedades, ellos también tienen necesidades, pero definitivamente no debió el gobierno haberse metido en la relación y haber ordenado al empresario pequeño y mediano, que son los que más se ven afectados, a pagar un sí o sí los arriendos, porque nos dejó maniatados para negociar. Sí, Patricia Vélez, mire, le quiero leer más comentarios que llegan hasta ahora en nuestro Facebook Live. Dice Carlos Moreno Pedraza, en Unicentro por una bahía de 2x2 vale 3.180.000 pesos. Dice Sebastián Urrea, tengo un pequeño restaurante en el Centro Histórico de Cartagena. ¿Cuál decreto del 15 de abril me ayuda? Ni veo en dónde están ayudando las empresas pequeñas. ¿A qué se refieren con que se olvidan de las empresas grandes cuando las pequeñas tampoco son beneficiadas? Quiero preguntarle puntualmente entonces cuál es la alternativa que usted plantearía o si ha logrado hacerlo con algunos de estos dueños de los locales, pero muy puntualmente, ¿pagar cómo? ¿A cuotas? ¿Suspender los cobros por diferente tiempo? ¿O qué alternativas encontrar para dar una salida y un alivio, un respiro a quienes están con el agua hasta el cuello? Voy a ser muy concreta. Yo consideraría que es prudente pagar un 20% de lo que se paga de arriendo porque el dueño del local también tiene gastos. Yo creo que el otro 80% no se debe posponer porque las ventas que se perdieron. Y adicionalmente pensaría que no se pueden hacer tan a corto plazo los contratos, aunque estamos viviendo una circunstancia de corto plazo, pero el problema aquí va a venir cuando abramos. El problema no es ahora que estamos en cierre, que también es problema, pero cuando abramos nos vamos a encontrar con un consumidor totalmente diferente, un consumidor lleno de temor, un consumidor que va a tener que cuidar mucho su dinero y probablemente empobrecido. Entonces los acuerdos tienen que ser a un mediano plazo. Yo sugeriría entre un 20 o un 30% del canon y un porcentaje sobre las ventas. Es decir, cuando se abra y si definitivamente el gobierno repunta, porque todo lo que hablemos aquí es especulación, el comercio repunta, pues en ese momento ellos podrían obtener un porcentaje sobre las ventas netas del local. Esa sería la solución, creo yo. Patricia Vélez, de Ambiente Gourmet, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una feliz tarde y vamos a seguir hablando de este tema, el arriendo de mi local. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Numeral el arriendo de mi local, a través del Facebook Live comenta María Eugenia González,
Así están mis padres. Muchas personas que no tienen pensión viven del arriendo de un local o apartamento. No pueden echar a la calle a las personas, pero nadie los ayuda porque tienen un inmueble como si se pudieran comer los ladrillos. Y otro comentario que llega con este numeral lo hace @JuanCasm, que escribe numeral el arriendo de mi local. Tengo un local en el centro comercial Galerías de Artesanías. Lo tengo cerrado desde el 19 de marzo. No tengo entrada. Soy independiente. Y ya me están cobrando la administración del centro comercial completa y con intereses de mora. Auxilio, por favor. Jansen Estupiñán, líder de los comerciantes en el centro comercial Gran San, que es tal vez uno de los centros de comercio popular más importantes de la capital, si no el más. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jansen, ¿cuál es la realidad que ustedes en el Gran San están viviendo con esto de los arriendos comerciales? Bueno, ha sido todo un entramado jurídico de acuerdo al decreto que formuló el gobierno, y escuchaba a Patricia, y es muy cierto. O sea, no solo en el Gran San, sino en San Victorino. Juan Pablo, mire, San Victorino tiene alrededor de 52 centros comerciales de diferentes tamaños, alrededor de 4.300 pequeños establecimientos de comercio, y tiene una bodega de madrugón. Nosotros, como administración del centro comercial, tenemos alrededor de 80 inmuebles en arriendo que se han hecho en zonas comunes, como lo que acaba de escuchar de Unicentro, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestro Consejo de Administración tomó la decisión de no causar esos arriendos. Pero la problemática mayor viene en relación a los dueños, porque esto es una propiedad horizontal. Y nosotros, ¿qué hemos aconsejado? ¿Cuál es la asesoría que le damos a las partes, ¿no? Tanto al dueño como al inquilino, que deben de llegar a un acuerdo? Sabemos de que muchas personas hicieron una inversión para tener un flujo de caja, por decirlo de esa manera, que depende de una propiedad, y viven de ese flujo de caja mensual que es cobrar el arriendo. Pero también entendemos que la vida de los centros comerciales, que la vida de los establecimientos de comercio son los inquilinos, son los que le dan el goodwill al negocio, son los que permiten que coja vuelo un centro comercial, y de verdad que no pueden salir perjudicados de lado y lado, Juan Pablo. Sí, Jansen, ¿qué alternativas hay para estas personas que, pues como usted dice, pueden salir perjudicadas de lado y lado? ¿Qué opciones hay si también, por ejemplo, estos pequeños comerciantes se quejan porque no han sido beneficiarios o no han podido ser beneficiarios de las ayudas que hoy se están brindando por parte del gobierno? Lo que pasa es que nosotros no aparecemos clasificados absolutamente, Paola, en ninguno, no acá para el tema ni de subsidios, ni de ayudas, ni de alivios, absolutamente de nada. Nos estamos defendiendo nosotros solos. Nosotros, vuelvo y repito, hemos planteado que entre las partes se llegue a una conciliación sin necesidad de ir a los efectos de conciliación de Cámara de Comercio, y mucho menos la acción legal por el no pago de los arriendos. Han llegado a conciliación en 50 y 50%, cede el 50% el dueño del establecimiento y cede el 50% el inquilino, pero esto no es el problema. Como lo decía Patricia, es muy cierto, el problema va a ser durante la apertura, porque la reactivación va a ser muy lenta, va a ser gradual, y los ingresos no van a ser exactamente iguales como lo veníamos percibiendo. Nosotros ya llevamos 2 meses, porque podemos recordar que en el mes de marzo, las últimas 2 semanas, hubo una emergencia ambiental en la ciudad de Bogotá y se generó el tema de pico y placa durante todo el día. Esto perjudica a los establecimientos de comercio porque el flujo de clientes disminuyó notablemente y se viene generando pérdidas desde entonces. O sea que no solamente son 40 días de cuarentena, sino que llevamos ya 60 días, porque son marzo y abril donde no se han percibido ingresos. Pero por ejemplo, en los diferentes... del acuerdo del que usted habla, del 50-50, ¿eso es por cuánto tiempo? Inicialmente lo hicieron por el mes de abril, porque marzo por lo general se paga anticipado, y los primeros 10 días de marzo se pagó el arriendo de marzo. Pero en abril, al ver que no hay apertura, que no hay clientes, se está generando sobre el mes de marzo. Algunos dueños condonaron el mes de abril, así como lo hizo la administración. Nosotros tenemos inmuebles en calidad de arriendo con cuotas alrededor de 4 millones y medio. Nosotros, con el Consejo de Administración, generamos un acta para no cobrar estas creencias comerciales y poderles dar un alivio a los arrendatarios de cierta forma.
Escribe a través del Facebook Live Doris Carrascal, los arriendos de los lavaderos de carros. Si no dejan trabajar, ¿cómo los vamos a pagar? Y pregunta Mercedes Cermeño una inquietud que está muy ligada con lo que estaba señalando Paola. ¿Qué pasa con las personas que pagamos seguro de arrendamiento? Y le pongo uno más. Pocho RC en el Facebook Live escribe: los locales de comida en centros comerciales no van a operar antes de diciembre, el domicilio solamente produce el 10%, muy complicado, no hay futuro. Numeral, el arriendo de mi local, numeral, el arriendo de mi local. Andrea, sus preguntas. Bueno, Jansen, quiero preguntarle por la radiografía muy detallada sobre lo que está ocurriendo en el Gran San. ¿Cuál ha sido uno de los casos más complicados de encontrar una solución? Y también quiero preguntarle si ustedes tienen una línea o ya han entablado un canal de comunicación directa con el gobierno, porque como ustedes dicen, parece que el tema de los locales comerciales quedará un poco en el limbo y nadie sabe realmente qué paso seguir. Mire, Andrea, nosotros somos contrarios a las fechas de NALCO. O sea que en el primer trimestre del año nuestros comerciantes se endeudan con los vendedores de insumos, con los proveedores, para poder producir las prendas que se iban a vender a finales de marzo y en el periodo de abril con ocasión del Día de la Madre. Entonces están totalmente endeudados con los proveedores. Me pregunta sobre qué acercamiento tenemos. Nosotros hemos hecho acercamiento con el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio para ver de qué forma, no que nos regalen, no que nos den subsidios, sino generar un ingreso para estos empresarios en materia de la confección de productos quirúrgicos esenciales no disponibles en Colombia. Estamos todavía, ¿cuál es la gravedad de ello, Andrea? Que hay especulación en la materia prima y entonces es muy difícil confeccionar un tapabocas o confeccionar una bata porque el precio final se dispara y el consumidor final es el que tiene que pagar esta usura de los vendedores o proveedores de insumos. Adicionalmente, Juan Pablo y Andrea, mire, ustedes no han tocado el tema, pero lo tienen que tocar, las empresas de servicio público. Las empresas de servicio público, todos los locales tienen que pagar servicios públicos. Están promediando, como están cerrados los locales, los últimos 5 meses. ¿Qué pasa? Incluyen diciembre. Como incluyen diciembre, el consumo de diciembre es totalmente alto y están generando, sí, de pronto una opción para que paguemos en 12, en 24 cuotas, pero están cobrando lo que no es. Entonces están haciendo verdaderamente una acción inhumana, una acción desleal con los pequeños comerciantes, que aparte del tema del arriendo, que es muy bueno el tema del día de hoy, a través de la W, está el karma de los servicios públicos. Bien, Jansen, yo quiero que nos detengamos en una posibilidad que me está planteando aquí a través de las redes sociales un oyente. Y es, ¿hasta dónde cree usted que centros comerciales podrían reajustar los costos? ¿Por qué? Porque el tema de publicidad, pues en este momento seguramente baja, lo de seguridad física, la presencia de vigilancia también tiene que bajar, los servicios públicos de la copropiedad bajan. Es decir, se puede por lo menos soñar con esto desde la perspectiva, ¿cree usted, de los centros comerciales, de los grandes epicentros del comercio? Mire, Juan Pablo, qué buena pregunta. Los centros comerciales que han sido juiciosos o que hemos sido juiciosos, desde luego que tenemos un fondo de imprevistos muy importante para este tipo de emergencias, pero la gran mayoría han tenido problemas financieros y yo pienso que aguantan máximo a 15 de mayo con flujo de caja para poder costear las necesidades básicas. Mire, usted hablaba de los vigilantes, de la seguridad. Es como el rubro más importante en este momento que el centro comercial está cerrado, donde no se pueden escatimar esfuerzos para mantener la seguridad por obvias razones. Pero para otro tipo de rubros que se necesitan, yo pienso que máximo los que han sido juiciosos tendrán mayo para poder amortiguarlo y ya en junio entramos en una crisis total. Sí. Mire este comentario que nos llega a través de nuestro Facebook Live. Dice Carlos Rodríguez, una propuesta. Bajo el entendido de que todos debemos sacrificar algo. El gobierno debería comprometer a las inmobiliarias a bajar la comisión en proporción a la rebaja que se pacte en el arriendo. Todo ceder un poco. Y también dice Martín, cuando se va a tomar un arriendo, especialmente locales comerciales, le hacen tomar un seguro con la aseguradora. Ese dinero que le entra a la empresa de seguros. La pregunta es, con respecto a estas aseguradoras o a las inmobiliarias, ¿están poniendo algo ellos para también alivianar esta crisis o no? Son indolentes las aseguradoras y las inmobiliarias, por decirlo de esta manera.
En el centro comercial existe un buen número de inmuebles a través de inmobiliarias donde la respuesta ha sido no, cancele y después miramos, o no dan ningún tipo de alivio, porque a ellos les interesa cobrar el 100% del rubro porque la comisión que ellos ganan por este arrendamiento está incluido ahí. Nosotros sabemos que también necesitan sobrevivir, desde luego es muy cierto, pero no están generando ningún tipo de alivio, y es muy cierto lo que tú dices en relación a los seguros que uno paga, que desde luego son altísimos y deben de cubrir, algunos cubren 1 o 3 meses de arrendamiento en caso de iliquidez o por falta de pago, ¿no? Pero debe ser un proceso para ello a través de las aseguradoras. Jansen Estupiñán, el líder de comerciantes en el Gran San, en Bogotá, uno de los centros de comercio popular más importantes del país, no me cansaré de repetirlo. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W y participar de este que nos parece un tema crucial en medio de esta situación por la que atraviesa el país. Una feliz tarde. Juan Pablo, gracias, muy amable. Andrea, un abrazo para todos los oyentes. Numeral, el arriendo de mi local. Le leo rápidamente 3 comentarios porque tenemos que ir con la pausa. Andrea, @Constanza Espana, escribe, la inmobiliaria no contesta. Numeral, el arriendo de mi local, que nos permitan hablar con los arrendatarios. Necesitamos diálogo directo con la inmobiliaria. @Enrique Tang B, escribe, numeral, el arriendo de mi local. En marzo iniciamos contrato en Cartagena de Indias para consultas médicas. Se iniciaron trabajos de adecuación y una semana después del inició la cuarentena. Me cobran alquiler, no se puede construir, no se puede habilitar. Devolver tiene multa. Y @Serrano Sonia, escribe, numeral, el arriendo de mi local es mi sustento. Vamos a seguir con este tema que es muy importante, ¿no? Muy importante, muy complicado, porque además aquí es una balanza. ¿Cómo hacer para equilibrar entre el arrendador y el arrendatario? Muy complicado este escenario. Numeral, el arriendo de mi local. Al regresar vamos a leer más comentarios y vamos a seguir hablando de este tema y muchos más a esta hora cuando sigue la W.